Por más de medio siglo hemos sido tu lugar de encuentro, de compartir en familia, de celebración, de comer, de crecer, de aprender, de ejercitarte, son y esparcimiento. Y nos tocó hacer una pausa. Pero seguimos siendo tu ancla a lo nuestro. Nos necesitamos. Hebraica te necesita. Nuestra Hebraica es comunidad. Nuestra comunidad. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente todos a esta tarde, a este ciclo de charlas, hoy en nuestra tercera semana consecutiva en Conexión Hebraica. Y estamos muy contentos además por la gran acogida que ha tenido este espacio, creado para todos ustedes. Como siempre he dicho en las veces anteriores, Hebraica se reinventa, aún en momentos tan complejos como los que estamos viviendo hoy. Y esta sigue siendo tu casa, así sea de manera virtual. Este espacio ha sido creado para compartir conocimientos, para aprender, para nutrirnos intelectualmente, acompañados por prestigiosos conferencistas nacionales e internacionales que nos regalan un espacio de su tiempo para poder hacer posible estas horas diferentes que nos alimentan mente y espíritu. Todos los martes ya acostumbramos a esta hora, a las 6 de la tarde, hora Venezuela. Este ha sido y seguirá siendo el espacio en el que nos moveremos en temas de actualidad, en temas históricos, económicos, científicos, entre muchos otros. Ya tenemos confirmadas las próximas charlas para todos ustedes. Al finalizar la jornada de hoy les estaremos anunciando para que puedan programar su tiempo y para que nos ayuden a correr la voz. Siempre es interesante invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares y allegados para que puedan disfrutar de Conexión Hebraica. Incluso, pronto, en un par de semanas, vamos a tener unas charlas que va a ser muy interesante para nuestros jóvenes, así que pueden ir ya también diciéndole con tiempo para que estén presentes. Bien, quisiera hacer algunas acotaciones para poder aprovechar aún más estas charlas. Todos los micrófonos, por favor, deberán estar en modo silencio. La ronda de preguntas será cuando el conferencista termine su charla. Para ello está habilitado ya el chat, en donde ustedes podrán ir a escribir sus preguntas, las cuales leeré al final para que el ponente de hoy pueda responderlas. Si ustedes gustan y su usuario con el que está ingresando no está al detalle, pueden indicar cuál es su nombre para que el conferencista pueda responderle de manera personal. También, como esto es un espacio creado para ustedes, si tienen alguna sugerencia que nos permita mejorar o incorporar incluso algunos nuevos temas, por favor ponemos a su disposición el correo comunicaciones@hebraica.com.be. Repito, comunicaciones@hebraica.com.be. En estos momentos, siguen entrando personas, ya tenemos 75 personas participando de esta charla. Estoy seguro que hoy, esta tarde lluviosa aquí en Caracas, con problemas de conexión muchos, se irán incorporando en las charlas. Así que todos los que nos escucharon desde un principio, sean cordialmente bienvenidos nuevamente. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentar a nuestro ponente de esta tarde. Ya él está en línea, estuvimos conversando antes de dar acceso a la charla, y quiero ofrecerle públicamente disculpas porque lo que voy a leer a continuación es un resumen que me permití hacer de su currículum y con el que espero logre sintetizar su amplia carrera. A ver, quiero comenzar, esto no estaba en el currículum, pero quiero comenzar diciendo que fue estudiante de nuestro Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, lo cual nos llena de orgullo a toda la comunidad judía venezolana. En el año 1991 comenzó a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de doctor en medicinas. Hizo un posgrado en medicina interna en el Hospital Militar Carlos Arvelo, también de la misma universidad, graduándose magna cum laude y mejor residente. Igualmente, hizo un posgrado en el Albert Einstein Medical Center en Filadelfia, donde además obtiene una beca en cuidados intensivos y pulmonares. Posteriormente obtiene otra beca para estudiar neumonología intervencionista en el Chicago Chest Center, en Estados Unidos. Fue profesor adjunto y actualmente es profesor asociado de Medicina Interna Clínica
División de Medicina Pulmonar, Cuidados Intensivos y del Sueño en la Universidad de Cincinnati. Para mencionar algunos lugares en los que ha trabajado, está el Centro Médico de Caracas, aquí en Venezuela, también la Escuela de Medicina Luis Racetti, aquí en Caracas. Desde el año 2010 es director de Neumonología Intervencionista en la División de Medicina Pulmonar, Cuidados Intensivos y del Sueño en la Universidad de Cincinnati. Es director también de la beca de Neumología Intervencionista de la misma universidad. Está certificado en Medicina Interna, en Medicina Pulmonar, en Cuidados Intensivos y en Neumología Intervencionista. Ha recibido varios premios, distinciones y membresías honorarias en sociedades, entre las que destacan el Premio de la Excelencia Académica Lorenzo Campins y Ballester de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. También recibió el premio al mejor resumen en oncología de la Conferencia Internacional Anual de Sociedad Torácica Estadounidense en Denver, Colorado. Fue nombrado como mejor doctor por la revista Cincinnati. Esta revista anualmente destaca los Tops Doctor. Fue nombrado como mejor doctor y recibió el premio médico del trimestre 2016 en la Universidad de Cincinnati. Tiene el premio a Liderazgo en Medicina 2016 por la Asociación de Profesores Latinos en la Universidad de Cincinnati. Es miembro de reconocidas sociedades profesionales y científicas en Venezuela, Estados Unidos y Latinoamérica. Ha ocupado varios cargos editoriales, siendo revisor invitado en artículos sobre sarcoidosis, vasculitis, asmas, alergias, etc. Cuenta con innumerables artículos y publicaciones. En fin, esto es un breve resumen de las casi 15 páginas que tiene su récord profesional y que llegó a mis manos para poder presentarlo en la charla de hoy. Así que Conexión de Hebraica se llena de emoción, de orgullo y de honor al poder presentar hoy al doctor Sadi Ben-Zaken. Su ponencia se titula Manejo de la Neumonología y Terapia en COVID-19. Y bueno, los micrófonos y la pantalla, doctor, son todos suyos. Por favor. Juan Carlos, de verdad que muchísimas gracias por esa excelente introducción. No saben la alegría que estoy sintiendo en este momento de poder hablarle a la Keilah venezolana, a mi hebraica, que es la casa donde crecí y la casa de la que quedará siempre en mis sueños. Yo siempre, cuando hablo con mis hijos, le hablo de hebraica y para ellos, bueno, me imagino que no hablan mucho español. Ellos dirán, bueno, mi papá es como loco, se habla de este lugar que parece mágico y que probablemente ellos piensan que no existe, ¿no? Y eso es lo que es hebraica para mí y lo que es la Keilah de Venezuela. Tuve la oportunidad, yo salí de Venezuela en el 2003 y estuve en Filadelfia, estuve en Chicago, estuve en Cincinnati. He viajado por muchísimas partes del mundo, he visto muchas Keilot y puedo decir con orgullo que no hay como la Keilah venezolana, por lo que estar esta noche acá con ustedes de verdad que me llena un grandísimo placer. He dado muchísimas conferencias de COVID y darla y hablar un poco de mi experiencia con la gente de la Keilah en Venezuela es un poco retribuir lo que hizo la Keilah por mí, ¿no? Porque lo que soy yo hoy es gracias a Hebraica, gracias a mis padres y gracias a la comunidad. Entonces con eso lo que voy a hablar un poco del manejo de COVID, de neumonología y terapia intensiva. Me imagino que van a haber muchas personas que no son médicos y personas que también están médicos en el chat. No quiero de verdad entrar en mucho detalle desde el punto de vista médico porque creyéndolo o no, es más lo que no sabemos de esta enfermedad de lo que sabemos. Monté una presentación que la trataré de dar en 10, 15 minutos. Es una presentación que de hecho he ido cambiando porque debido a mi experiencia con COVID, he tenido la oportunidad de reunirme semanalmente con el gobernador de Pensilvania. Soy uno de los asesores en todo el estado de Pensilvania en el manejo de COVID. Entonces he ido cambiando esta presentación. Es una presentación que tiene aspectos desde el punto de vista médico, pero no muy profundos. Entonces voy a dar la presentación y después de eso vamos a hacer, o sea, hagan las preguntas y con todo gusto les iré contestando cada una de sus inquietudes. ¿Ok? Entonces, bueno, como muy bien dijo Juan Carlos, yo ahorita en este momento me encuentro en Albert Einstein Medical Center,
que es uno de los 4 grandes centros que hay en Filadelfia, ¿no? En Filadelfia está la Universidad de Pensilvania, está Temple University, está Jefferson University, estamos nosotros. Einstein, actually, ha sido el hospital que ha manejado más COVID, es el tercero que ha manejado más COVID en todo, probablemente a nivel mundial, y el que más ha manejado COVID en Pensilvania. Einstein se encuentra localizado en un área en el northeast de Filadelfia, donde están básicamente un grupo de población African American y latinos. El 85% de nuestros pacientes son African American, el 12% son latinos, y el resto básicamente asiático, es muy poco blanco. Entonces es una sociedad, es una población, lo que llamamos underserved. Muchos de estos pacientes no tienen insurance, tienen muchas enfermedades de base, y para que tengan una idea del nivel de qué tan ocupados estuvimos, nuestro pico en COVID llegó el 25 de abril. Para ese momento teníamos 250 pacientes con COVID que teníamos que atender. Yo venía de Cincinnati, llego a Filadelfia en septiembre del 2019, cuando tomo el cargo como jefe del departamento de neumología, terapia intensiva, sueño y alergología en Einstein, y me cae este bombazo de que tengo que, obviamente, encargarme de manejar esta pandemia. Obviamente es una patología que afecta mayormente el tracto respiratorio, y muchos de estos pacientes que están muy enfermos caen en la terapia intensiva. Entonces, para que tengan una idea de cómo fue, para mí fue básicamente un debut y me las tenía que arreglar, porque nosotros teníamos básicamente 30 camas de terapia intensiva en la terapia médica. Tuvimos que añadir las camas que estaban en la unidad de cuidados coronarios, las camas que estaban en la unidad de terapia intensiva quirúrgica, en la unidad de terapia intensiva neurológica, en lo que llamamos la parte donde se hace el recovery de los pacientes después de cirugía, la unidad de cuidados intermedios e inclusive la unidad de telemetría. Todas esas camas las tuvimos que básicamente convertir en camas de terapia intensiva. Y bueno, obviamente llegamos a tener un número de pacientes, como les digo, el 24 de abril llegamos a tener 250 pacientes con COVID en nuestro hospital. En este momento tenemos aproximadamente unos 90, 100 pacientes de COVID, o sea, el número ha bajado, pero bueno, seguimos todavía luchando con esta pandemia. Lo que les quiero decir es que con toda la experiencia que yo tengo con COVID, y siempre lo digo en todas las conferencias que doy, de manera muy humilde, puedo decir que es mucho más lo que no sé de COVID que lo que sabemos. O sea, la gente se olvida que hemos estado con esta pandemia probablemente 9 meses. Yo creo que la ciencia médica se ha abocado en tratar de entender la enfermedad, pero realmente es mucho más de lo que no sabemos de lo que sabemos. Y con esta presentación voy a ir a hablarles de un número, un sinnúmero de tratamientos que hemos intentado, y al final les diré pues qué es lo que estamos haciendo hoy, cuál es la mejor evidencia para el manejo de esta enfermedad. Quiero dar esta conferencia en honor a mi primo, el doctor Jacobo Elgossi. Nuestros primos y yo lo llamamos Kobe, ese es su nombre, el nickname, así es como lo conocemos cuando creció. Kobe en este momento está dando una de las batallas más grandes que le ha tocado vivir en su vida. Kobe en este momento está luchando contra el COVID. Él es médico internista y espero que esta conferencia pues haga que Hashem le dé refugio y plena y que le permita atender a sus pacientes de la manera como él siempre lo ha hecho. También quiero hacer un honor en esta conferencia a todos los médicos, particularmente a los médicos venezolanos que han estado dando la batalla en esta pandemia. Muchos de ellos no sé si estarán en la presentación, pero quiero darle honor a que honor se merece. Yo creo que los médicos venezolanos, yo no los llamaría ni siquiera héroes, yo ahorita ya los llamo próceres, porque realmente están luchando muchas veces sin recursos, y Venezuela tiene, creo en este momento, la mayor tasa de mortalidad en personal médico del mundo. 2 de cada 5 personas que mueren por COVID en Venezuela son médicos. Por ende, que esta conferencia vaya
para mi primo Kobe, que quiero verlo otra vez jugando fútbol, como cuando jugábamos en Hebraica, en Puerto Azul, como eran jóvenes, como para todos los médicos venezolanos que están dando la batalla en nuestra querida Venezuela. Con eso, bueno, estos son los conflictos de interés que yo tengo. Obviamente trabajo estas compañías me utilizan como experto para darle alguna opinión, sobre todo desde el punto de vista de broncoscopia, que es lo que mayormente yo hago, no tiene nada que ver con la conferencia que voy a dar. Y entonces, lo primero que quiero recalcar es que lo más importante en el manejo del COVID, y estoy hablando ahorita del manejo del paciente de COVID que está hospitalizado, es lo que llamamos supportive management, ¿ok? No hay ninguna medicina mágica, ¿ok? Y voy a explicar todas las medicinas que hemos intentado y donde estamos ahorita, pero la realidad es que lo que yo siempre le digo a mi fellow y le digo a mi residente, lo que va a hacer que un paciente salga es tratar de darle el mejor supportive management, o sea, darle la mejor medicina basada en evidencia que haríamos con cualquier otro paciente que está críticamente en la terapia intensiva. Realmente no hay un tratamiento mágico para el COVID. Hay dos tratamientos que probablemente ustedes ya han oído. Uno es Remdesivir, que es un antirretroviral que se utilizó para el uso de otros coronavirus como el MERS y el SARS, lo que llaman el Middle Eastern Respiratory Syndrome, que es otro coronavirus, o el Severe Acute Respiratory Syndrome, que obviamente está en China, y el MERS, que todavía hay algunos casos en Arabia Saudita. Pero el Remdesivir pues, se utilizó tanto en el MERS como el SARS, y también se utilizó en el ébola. Por esa razón, se hizo un trial donde nosotros participamos, mi hospital participó, en donde se hizo un estudio en donde a un grupo se le dio Remdesivir, a otro grupo se le dio placebo, y lo que quiero recalcar es que en este trial lo que se demostró es que el Remdesivir no disminuye la mortalidad. Eso es lo primero que quiero que la gente entienda. El que tú tengas y tomes el Remdesivir no va a hacer que no te mueras o que te compliques por el coronavirus. Lo único que demostró este trial es que los pacientes que recibieron Remdesivir se quedaran en el hospital menos tiempo. O sea, los pacientes que recibieron placebo tenían una media hospitalaria de 15 días y los pacientes que recibieron Remdesivir de 11 días. Eso fue estadísticamente significativo y fue lo que produjo que la FDA aprobara el uso de Remdesivir para el tratamiento de coronavirus. Quiero, de hecho, recalcar que, porque el Remdesivir es un tratamiento muy costoso, puede también, hay que tener cuidado en darlo, particularmente en pacientes con insuficiencia renal, pero a veces me llaman como gente como que, bueno, tenemos que dar Remdesivir como pensando que el Remdesivir va a curar, ¿ok? O va a disminuir la mortalidad en COVID, y eso es falso. Lo otro que también quiero recalcar es que yo creo que la manera como nosotros tratamos hoy en día, ¿ok? El COVID, va a ser muy diferente a como la tratamos probablemente, la vamos a tratar en 5 años, ¿ok? Con respecto a la dexametasona, que es el Decadron, es un esteroide, hubo un trial que se publicó también recientemente que demostró que los pacientes que recibieron dexametasona a una dosis de 10 a 12 miligramos diarios, comparado con el placebo, en pacientes que están críticamente enfermos y obviamente que están hospitalizados y que tienen hipoxemia, que el oxígeno en sangre está bajo, el Decadron disminuye la mortalidad un 30%. Entonces, quiero colocar esos dos tratamientos, lo vamos a discutir si quieres un poquito más adelante, pero esos son los dos únicos tratamientos hoy en día que han demostrado en estudios serios algún tipo de beneficio al paciente con COVID. Ambos tratamientos son para pacientes que tienen enfermedad moderada o severa. Pacientes que tienen COVID leve, no hay tratamiento para esos pacientes. O sea, el tratamiento es básicamente tomar acetaminofén, mantenerte en tu cama, estar obviamente bien hidratado, como tratarías cualquier proceso gripal, pero no hay ningún tratamiento para el COVID leve. La aspirina, el ibuprofeno, la cloroquina, you name it, nada de eso funciona. Y no solo que no funciona, obviamente muchos de esos tratamientos te podrían empeorar
el proceso gripal. Entonces, para el COVID leve no hay tratamiento. Para el COVID severo, estas son las dos únicas medicinas que tienen algún tipo de beneficio en pacientes hospitalarios. ¿Ok? No hay ningún trial hasta hoy en día que demuestre que uno tenga que dar dosis profiláctica antes o después de la exposición a COVID. O sea, había mucha gente que de repente, sobre todo al principio de la pandemia, empezaban a tomar plaquenil o hidroxicloroquina profiláctico porque estuvieran en contacto con COVID. No hay tratamiento profiláctico que esté indicado para el tratamiento con COVID. Obviamente necesitamos mejores trials. Yo ahorita, bueno, desde la pandemia he estado en innumerables trials. En este momento tengo más de 10 trials que estamos haciendo en mi hospital, pero bueno, tratar de ver si hay algún tratamiento que podamos dar tanto a pacientes con enfermedad leve como con enfermedad severa en la terapia intensiva. Pero como les digo, es algo que se necesita tiempo y muchos de estos trials pues no van a tener los resultados que esperamos. Entonces, bueno, hay que darle tiempo a la ciencia a que sigamos abocados a conseguir una cura para esta enfermedad. Y obviamente se necesita colaboración con la CDC, FDA, NIH y el World Health Association. Esto es un cuadro, no voy a entrar en mucho detalle, pero básicamente el COVID entra a la célula por un receptor que se llama el receptor de la enzima convertidora. La razón por la que comento esto, porque muchos de ustedes habrán oído cuando empezó la pandemia que decían que si tú tomabas medicinas como el captopril, la lisinopril, que vienen de la familia de la enzima convertidora, mucha gente decía que había que parar el tratamiento, porque obviamente el receptor que usa el virus para entrar a la célula, era el receptor de la enzima convertidora. Lo que puedo decir, y esto lo quiero decir con toda la responsabilidad, el American Thoracic Society, el American College of Chest Physicians, el American College of Physicians, el American Heart Association, recomienda seguir el tratamiento antihipertensivo, así estés teniendo una de estas medicinas como el captopril, lisinopril, aún tengas COVID, ¿ok? De hecho, no hay ninguna evidencia que diga que el tomar esas medicinas va a aumentar la mortalidad con COVID. Hubo bastante confusión, sobre todo al principio de la pandemia. Yo me imagino que a estas alturas, en Venezuela, si hay algún médico, obviamente nosotros estamos manteniendo la terapia de los pacientes con su terapia antihipertensiva. Esta es otra de las razones por la cual una de las cosas que hemos visto con COVID es que los pacientes que son obesos, pues les va peor. O sea, los pacientes que son mayores, que tienen comorbilidades y que son hipertensos y sobre todo obesidad, por lo general son factores de riesgo que están asociados con incremento de la mortalidad y la morbilidad. O sea, que te compliques más durante tu estadía hospitalaria o inclusive que te puedas morir por el hecho del COVID. Y una de las razones es porque sabemos que en el tejido graso hay bastantes receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, bueno, esa es otra de las teorías por la cual probablemente a la gente obesa les va peor. Lo otro que quiero también hacer a colación es que el hecho que tú no tengas comorbilidad o que seas joven, no quiere decir que estés exento de la enfermedad. Nosotros hemos tenido pacientes jóvenes. De hecho, tuvimos un residente de cirugía que estuvo 8 semanas en ECMO, que es circulación extracorpórea en nuestro hospital, y hace 2 semanas le hicieron el doble trasplante de pulmón-corazón en Pittsburgh. Y bueno, claro, uno puede decir, está vivo, pero bueno, está vivo ahorita con doble corazón, con doble pulmón y corazón. Entonces, es una enfermedad que puede afectar a cualquiera. Es como una lotería en ese aspecto, porque realmente no hemos podido definir realmente en estos pacientes, particularmente los que no tienen comorbilidad, cuáles son los que realmente se van a complicar con una neumonía severa. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que quería mostrar es cómo el virus entra a la célula por este receptor, utiliza ciertas enzimas, es un virus lo que llamamos RNA, que esto es importante, es un virus incompleto, necesita la célula para replicarse. Si no tienes un ente vivo, no te vas a poder replicar. Esto lo hago la colación porque mucha gente me pregunta, ¿tengo que lavar la ropa antes de entrar a la casa? ¿Tengo que lavar el correo antes de entrar a la casa? ¿Tengo que limpiar la manilla de la puerta antes de entrar a la casa? Bueno, la realidad es que tú no te vas a contagiar del virus a menos que sea de un ente vivo a otro. Entonces, claro, obviamente si alguien está infectado, tosió, y tú tocas ahí, te tocas la mano, la boca o la nariz, probablemente te puedes infectar, pero en general la posibilidad de contagio por un ente inerte es muy baja. ¿Okay? Es un virus incompleto
y a menos que tengas la transcriptasa reversa celular, no vas a poder replicar el virus. Entonces, eso por otro lado. Entonces, bueno, claro, el material enzimático hace que se dé la replicación viral y luego se da toda una cascada inflamatoria que muchos de ustedes habrán oído, ¿no? Cascadas inflamatorias, tormentas de citoquina. Bueno, imagínate, el virus desencadena una respuesta inflamatoria en tu cuerpo que puede desencadenar una neumonía severa e inclusive la muerte. Entonces, claro, en cualquiera de de estas partes del ciclo viral se han tratado de buscar tratamientos. En tratamientos que afecten la entrada del virus a la célula, tratamientos que afecten la replicación del virus o tratamientos que afecten el proceso inflamatorio en el cuerpo. Voy a hablar un poquito de eso y les diré cuál es la experiencia. Esto más un poquito de lo mismo. Esto ya se los dije, o sea, si estás tomando medicinas como losartán, como lisinopril, como captopril, primero sabemos que no tienen ningún efecto antiviral y no, las personas que están tomando esas medicinas, por favor, síganla tomando. No hay ninguna razón para que tengan que parar sus medicinas. ¿Ok? Hay otro tratamiento que pueden ver acá como el Camostat Mesylate. No quiero hablar mucho de eso. También afecta la entrada del virus a la célula. Se utiliza en Chronic Pancreatitis, sobre todo en la parte de Asia, pero no, se demostró que no tiene tampoco indicación para el tratamiento de COVID. Hay otros tratamientos que también se ha usado, ¿okay? Que se ha tratado de usar, que es el famoso Caletra, ¿no? Muchos de ustedes lo habrán oído, los médicos, para el tratamiento de HIV. Obviamente en Sudamérica y en Europa lo empezaron a utilizar, también en China, en la pandemia. Nosotros en Estados Unidos no lo utilizamos, produce muchísima diarrea. Puede producir lo que llamamos non-anion gap acidosis metabólica, por lo cual nosotros no lo utilizamos en la terapia y bueno, no está aprobado tampoco para el tratamiento, y los estudios que salieron después pues demostraron que no tienen ningún efecto en el tratamiento para el COVID. El Remdesivir, ya les comenté, no disminuye la mortalidad en COVID, pero disminuye la estadía hospitalaria y bueno, hoy en día nosotros lo damos como parte del tratamiento. El famoso tocilizumab, nosotros lo empezamos a dar al principio de la pandemia. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal contra una interleuquina 6. O sea, es un factor inflamatorio que se crea por los linfocitos y tiene un anticuerpo que se une a ese factor inflamatorio para disminuir el proceso inflamatorio en el cuerpo. Realmente cuando tú ves el COVID del punto de vista clínico, pareciera ser lo que nosotros llamamos un síndrome hemofagocítico, ¿no? De hecho, un síndrome hemofagocítico creado por el virus. El síndrome hemofagocítico es un síndrome donde hay una alteración en los macrófagos, que son parte de los glóbulos blancos, y se acumulan marcadores inflamatorios, sobre todo de hierro, en el hígado y en el sistema hematopoyético. Entonces, el tocilizumab se utiliza para el tratamiento de artritis reumatoidea como antiinflamatorio y también se ha utilizado en pacientes con síndrome hemofagocítico primario. Entonces se trató de utilizar en el COVID y nosotros lo utilizamos. Era bastante seguro. Realmente el riesgo de que hubiesen infecciones asociadas era muy bajo. Pocos efectos colaterales. Nosotros lo dábamos una vez, lo podíamos repetir una segunda vez si era necesario. Yo creo que la mayor precaución era si tenía algún proceso abdominal como perforación abdominal. En esos casos yo creo que estaba contraindicado. Pero el problema con el tocilizumab es que es extremadamente caro. Una ampolla de tocilizumab acá en Estados Unidos cuesta $7,000. Y nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital retrospectivo que vimos que los pacientes que estaban recibiendo tocilizumab y que no recibían tocilizumab no había beneficio. Entonces el hospital me dijo, ¿sabes qué? No vamos a seguir dando el tocilizumab. Lo empezamos a dar parte de un estudio que estábamos haciendo prospectivo en mi hospital y obviamente la publicación ya salió hace poco, demostró que el tocilizumab en ese estudio placebo control no tiene disminución de la mortalidad en lo absoluto. Entonces hoy en día no damos el tocilizumab, pero es algo que utilizamos en algún momento, pero hoy en día pues no lo damos. Por otro lado, bueno, está el plasma convaleciente, que es básicamente cuando tú tienes una enfermedad
viral, bacteriana, en algún momento tú vas a generar anticuerpos. Entonces, bueno, la idea de eso es tomar los anticuerpos de alguien que haya tenido el proceso viral y transfundírselo a alguien pues, que está enfermo. Nosotros participamos en el trial de la clínica Mayo en Rochester, que fue un estudio prospectivo de una sola brazo, que básicamente el endpoint era ver si era seguro o no, y demostramos que era seguro. Y el nuevo trial, que se hizo randomizado con control y plasma, demostró que realmente no funciona. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Trump salió en la televisión diciendo hace poco que lo dieran? Porque desgraciadamente el coronavirus se ha politizado tanto en Estados Unidos, en Israel, en todo el mundo. Y este ha sido otro ejemplo, ¿no? Sabemos que el plasma convaleciente no funciona, desde el punto de vista de mortalidad no funciona, pero obviamente se agarraron de que es seguro, o sea, no le va a hacer daño al paciente, eso sabemos. Entonces, bueno, la FDA lo aprobó como una medida humanitaria. Nosotros en el hospital, en este momento, si el paciente nos los pide, se lo damos, pero no lo ofrecemos abiertamente. Lo otro que quería hablar un poquito es obviamente la cloroquina. Yo creo que todos ustedes ya a estas alturas no dan cloroquina, espero. Les voy a contar un poco la historia del Plaquenil. Nosotros empezamos a mediados de febrero a lidiar con este coronavirus. Yo me acuerdo oyendo las noticias de Nueva York y diciendo, my God, lo que se nos viene a Filadelfia, esperando cuándo se nos va a venir esta maldición a nosotros encima. Y a mediados de marzo empezaron los casos y de la noche a la mañana teníamos muchísimos casos en la terapia. Nosotros obviamente empezamos a dar el Plaquenil, lo dimos, los primeros meses lo dimos, y cambiamos nuestro protocolo de muchas maneras, porque la mayoría de los estudios eran estudios retrospectivos, estudios observacionales que venían de China, y bueno, y el Plaquenil, aparte que es un antimalárico, tiene cierto efecto antiinflamatorio, sobre todo para pacientes con lupus o artritis reumatoidea. Entonces, bueno, empezamos a dar el Plaquenil, realmente no veíamos mucho efecto, y obviamente llegó el estudio, un estudio muy mediocre, no tengo nada en contra del que escribió el estudio francés, pero un estudio prospectivo de 30 pacientes que se hizo en Francia, donde se unió el Plaquenil con la citromicina. Entonces, claro, a raíz de eso, mucha gente empezó a dar el Plaquenil a la citromicina, nosotros también, y lo que empezamos a ver es que los pacientes desarrollaban unas arritmias cardíacas que muchos de los pacientes casi se nos mueren, con arritmias ventriculares, que llamamos arritmias malignas, que casi estos pacientes se nos mueren. Entonces, a raíz de eso, quitamos la citromicina, dejamos el Plaquenil, más y más estudios iban llegando. Yo tuve la oportunidad cuando estaba en Cincinnati de trabajar en el hospital de veteranos. Si hay doctores acá que saben lo que es el hospital de veteranos, el hospital de veteranos sería como un hospital militar. Básicamente es donde se atienden a todos los veteranos en los Estados Unidos. Ya hay muchísimos, cada ciudad por lo general tiene un hospital de veteranos. Lo bueno de los trials en el hospital de veteranos es que si tú haces estudios retrospectivos, por lo general, los parámetros del research son muy rígidos y la gente se va a regir por esos parámetros. Son muy rígidos a la manera de hacer estudios, sobre todo retrospectivos. Y se evita que haya algún tipo de bias, sobre todo en este tipo de estudios retrospectivos, a la hora de analizar la data. Entonces, claro, ese estudio fue muy interesante, porque el estudio, un estudio retrospectivo que se hizo en los veteranos en todos los Estados Unidos, demostró que cuando se comparó el placebo, la citromicina y el Plaquenil, no solo que el Plaquenil y la citromicina no funcionaban, sino que el uso particularmente del Plaquenil y la citromicina aumentaba la mortalidad. Esa fue la razón por la que la FDA, después de eso, pues puso un llamado de atención y dijo que obviamente tenía que tener muchísimo cuidado si alguien iba a utilizar tanto el Plaquenil como la citromicina. Esa es la historia del Plaquenil y la citromicina. Cuando nosotros empezamos la pandemia en mi hospital, empezamos con Plaquenil, pasamos del Plaquenil a la citromicina, luego quitamos la citromicina, luego quitamos el Plaquenil, dábamos el tocilizumab, ya hoy en día no lo damos. Empezamos a dar el plasma convaleciente como parte del clinical trial y también desde el punto de vista clínico. Ya hoy en día no lo ofrecemos para ser políticos, ¿ok? Y bueno, obviamente en pacientes que estaban severamente enfermos, sobre todo en terapia intensiva, siempre dimos los esteroides y hoy en día obviamente damos el Decadron y damos el Remdesivir. Entonces,
¿en dónde estamos hoy? Porque después que les di todo este jarabe de tratamiento, ustedes dirán, bueno, no nos ha dicho absolutamente nada, pero la realidad es, quería darle un poco a la historia, porque realmente donde estamos hoy en día es que hay dos tratamientos que pudieran tener cierto tipo de beneficio. El remdesivir, que acorta el periodo hospitalario, y la dexametasona, que en teoría disminuye la mortalidad en 30% en pacientes que están con hipoxemia y están intubados. O sea, perdón, que están con hipoxemia y están hospitalizados, no intubados, que tienen el oxígeno bajo en sangre. ¿Okay? Esto no es un tratamiento para darlo a pacientes que están en la casa. ¿Okay? Lo otro que quiero, porque sé que gente me hace esta pregunta a todo momento, si el paciente no tiene dificultad respiratoria y no tiene hipoxemia, no hay tratamiento para el COVID. Y dar esteroides, en ese estudio mismo que estoy diciendo que disminuye la mortalidad del 30%, puede inclusive aumentar la morbimortalidad. O sea, aumenta la complicación en pacientes que no están hipoxémicos el uso de Decadron. O sea, en pacientes que tienen enfermedad leve no deberían estar tomando Decadron. ¿Ok? Entonces, eso es donde estamos hoy en día. Hay, obviamente, muchísimos trials en la que estamos participando. En mi hospital ahorita estamos todavía participando en el trial con tocilizumab. Estamos utilizando un trial con interleuquina 2. Estamos en un randomized control trial con stem cells, que se ha visto que puede mejorar, sobre todo en pacientes con síndrome del distrés respiratorio del adulto, que para que la gente entienda, es como que se te inflaman los pulmones por la neumonía. Eso es lo que llamamos síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y ha habido ciertos estudios que demuestran que puede disminuir la mortalidad en pacientes con síndrome de distrés respiratorio no COVID. Ahora estamos haciendo un research en pacientes con COVID. Lo otro, como comenté anteriormente, se cree que hay una alteración macrofágica, por esto del síndrome hemofagocítico. Empezamos a hacer un trial en donde estamos dando uno de los factores que estimulan los macrófagos alveolares. Entonces estamos haciendo un trial de placebo control, dándole inhalado uno de estos factores que estimulan a los macrófagos. Pero como les digo anteriormente, no sabemos si funciona o no. Entonces, aquí pueden ver todos, y obviamente la presentación, para los que son médicos las pueden ver, estas son todas las presentaciones que habían, obviamente uno de los mejores journals que tenemos en medicina. Del manejo de ICU, lo único que quiero tocar aquí es básicamente, obviamente el uso de esteroides, hacer terapia intensiva lo mejor que uno pueda, que hay ciertos parámetros, no quiero entrar en muchos detalles con esto. La anticoagulación creo que es importante. Estos pacientes tienen un 30% mayor de tener complicaciones desde el punto de vista de coágulos sanguíneos, efectos trombóticos. Y nosotros normalmente los pacientes que no están tan enfermos le damos una dosis mayor de heparina profiláctica con heparina de bajo peso molecular, a una dosis de 0.5 miligramos por kilo 2 veces al día. Y en los pacientes que están críticamente enfermos los anticoagulamos completamente si no hay ninguna contraindicación. Con respecto al uso de la traqueostomía, nosotros esperamos, porque eso es otra cosa que hemos visto con estos pacientes. Normalmente estos pacientes tardan muchísimo más tiempo en el ventilador de lo que tarda un paciente normal. Un paciente normal puede tardar una semana, 10 días, 14 días. Estos pacientes pueden estar 4 a 6 semanas en el ventilador. Entonces nosotros no consideramos traqueostomía sino hasta la semana número 3. Y obviamente estar seguro que el paciente no esté, o sea, les hacemos prueba de PCR para que no tenga ninguna carga viral, aunque sabemos que pudiese ser carga viral muerta, pero el riesgo de hacer una traqueostomía para el operador es muy alta por la aerolización del procedimiento, por lo tanto lo hacemos 3 semanas y que el paciente tenga PCR negativo. En mi hospital hemos hecho mucho ECMO, que es circulación extracorpórea. Utilizamos lo que llamamos acceso venoso, o sea, básicamente la sangre de una vena mayor, ya sea la yugular interna, pasa por una máquina que básicamente va a oxigenar la sangre y va a quitar el CO2 y se la vuelve a poner al paciente por la misma yugular y va para el corazón y básicamente lo que está haciendo es ayudar a oxigenar y botar el CO2. En pacientes que tienen falla cardíaca o con hipertensión pulmonar severa, hacemos lo que llamamos una modalidad de ECMO venoso arterial. Hacemos lo mismo, pero como el corazón no late también, esa sangre va directo a la arteria, ¿no? Porque el corazón está muy débil. Entonces, bueno, esas son las modalidades que tenemos de terapia. Lo que quiero concluir acá con la parte de terapia, que no hay ningún tratamiento mágico.
como dice el doctor Castro, no sé si estará acá en la presentación, que también le quiero dar todo el honor que se merece, el doctor Castro, médico venezolano que ha estado lidiando con la pandemia. Los médicos no nos comunicamos por Facebook o por WhatsApp, nos comunicamos por journal, por publicaciones serias, y yo te puedo decir que no hay ninguna manejo mágico en la terapia intensiva que te haga hacer que un paciente vaya a curarse del COVID. Obviamente lo que tienes que hacer es manejar tu terapia intensiva como manejaría la mayoría de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto. Hago una acotación con la posición PRO, que básicamente poner a los pacientes boca abajo. Esa es una manera que nosotros utilizamos en pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto para mejorar la oxigenación. Se ha puesto muy de moda ahorita con el COVID, pero sabemos que en pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto, no COVID, si tú haces proning, mejora la morbimortalidad. Entonces nosotros también lo hacemos, a veces en pacientes que están muy gordos o que tengan problemas desde el punto de vista de columna, o que estén recién operados, que hayan tenido trauma, o en personas embarazadas, pues no lo puedes hacer, ¿no? Pero en general sí hemos visto que en pacientes con COVID, particularmente si lo hace de manera temprana, colocarlos en posición PRON, pues mejora. Del punto de vista fenotípico, han habido bastantes descripciones, lo que llaman un fenotipo L y un fenotipo H. No quiero entrar en muchos detalles, pero un fenotipo L de lo que llaman low elastance, que básicamente son pulmones que no están tan pesados, que se pueden distender bastante bien, pero que tienen una hipoxemia severa. En esos pacientes, particularmente pronarlo, pues ayuda significativamente, ¿ok? Porque el aumentar las presiones en el ventilador no logra el reclutamiento alveolar que normalmente obtendría en pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio del adulto. Para concluir, porque lo que quiero es ver las preguntas que tiene la Keilah y hablar un poco más del manejo. 1, son más las cosas que no sabemos de COVID de las que sabemos, ¿ok? 2, no hay tratamiento para el COVID leve, no hay, con la pena, no hay. La aspirina, el ibuprofeno, las vitaminas, la ivermectina, el plaquenil, la acitromicina, no funcionan. No solo eso, están tomando medicina que más bien nos puede empeorar y puede causar otros problemas. En el caso de plaquenil, acitromicina, arritmia cardíaca, en el caso de ivermectina, inclusive vitamina, daño hepático. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con eso. En pacientes que están hospitalizados, lo único que va a mejorar la sobrevida de los pacientes es hacer la medicina lo mejor que uno sabe, sobre todo la medicina crítica. No hay algo mágico que los vaya a mejorar. Y hay 2 tratamientos que hoy en día tienen cierto tipo de beneficio. El remdesivir disminuye la estadía hospitalaria de 15 días a 11 días, y el decadrón en pacientes que están hipoxémicos, que tienen el oxígeno bajo en sangre, el decadrón disminuye la mortalidad en 30%. Entonces, mi recomendación es, obviamente, siempre hablar con un personal médico y, obviamente, evitar estar llenándose de rumores. Sobre todo, yo tengo un grupo de primos, obviamente, amigos que siempre me llaman. He atendido muchísima gente en Venezuela, en todas las terapias de todo el país, que tengo amigos que me han llamado y los he ayudado remotamente a manejar estos pacientes. Pero la realidad es que uno tiene que ser humilde y uno tiene que entender que es más lo que no sabemos de lo que sabemos de esta enfermedad. Lo otro que quiero también que la gente entienda es que la manera como nosotros tratamos esta enfermedad en un año va a ser diferente a como la tratamos en 10 años de ahorita. Y lo que siempre yo le digo a la gente, obviamente son virus totalmente diferentes, pero el HIV es un virus que ha estado con nosotros desde el 80 y nosotros no tenemos en este momento cura, con todo y que han habido varios casos de trasplante de stem cell para HIV, y bueno, es controversial, dicen que han curado. No hay cura para el HIV, la gente no se muere de HIV, y son virus totalmente diferentes porque esto es un virus respiratorio. Entonces obviamente la tasa de contagio es mucho mayor, pero no hay cura para el coronavirus. Y yo personalmente, en mi experiencia particular, inclusive con los esteroides, me gustaría ver otro estudio, porque nosotros de hecho mandamos un artículo ahorita para el Blue Journal de la American Thoracic Society, de nuestro data, que demostró que el uso de esteroides, sí es verdad, disminuye la mortalidad, pero nosotros no vimos un 30% de disminución de la mortalidad. Nuestra disminución de la mortalidad fue un poco más modesta, fue en 9%.
Por lo tanto, me gustaría ver otro estudio que pudiera replicar lo que demostró ese estudio en el New England Journal of Medicine, que demostró que en pacientes hipoxémicos hubo una disminución de la mortalidad en 30%. Lo voy a dejar ahí para tomar las preguntas y le podemos hacer una discusión abierta. Y bueno, espero que les haya gustado esto. Esta es la revista de Filadelfia. Tuve la suerte, yo creo que la única vez en mi vida que va a estar en el top de una revista, que me dieron el honor, estoy yo obviamente con el pelo largo, en la mitad de la pandemia, en vista que mi hospital fue el hospital que atendió más pacientes de COVID en todo el estado de Pensilvania, pues me dieron el honor como jefe del departamento de estar en esta revista, en la portada. Y bueno, quiero también hacerle honor a quien honor se le merece, que son las enfermeras, mis residentes, mis fellows y todo el personal sanitario que nos ha ayudado a lidiar con esta pandemia. Con eso lo voy a dejar y vamos a las preguntas. Sadi, muchísimas gracias. Tremenda charla para los que no somos médicos. Interesantísimo toda la información. Primero, antes de hacerte las preguntas, quería decirte que nos unimos en tus palabras que dijiste al iniciar por todos los médicos venezolanos y del mundo en general que están haciendo un trabajo, pero particularmente nos toca Venezuela, que sabemos además la situación en cómo están nuestros hospitales y bueno, y que el trabajo se hace mayor, ¿no? Por las condiciones en las que están. También por los pacientes en este mundo de esta terrible pandemia, particularmente por tu primo COVID. Bueno, deseamos pronta mejoría. De hecho, hay varios mensajes que escribieron a las personas, primas tuyas que están escribiendo y todo. Bueno, dándote las gracias por esa dedicatoria que hiciste. A ver, desde el minuto 1 que empezaste a hablar, empezaron a llegar preguntas, ¿ok? Como de hecho lo habías pronosticado, comenzaron a llegar preguntas. Ya tenemos 132 personas conectadas y voy a empezar con la primera. Eduardo Ocupati dice, un paciente que haya sido contagiado con el virus, que se aplica el tratamiento indicado por el médico, al terminar el tratamiento y cumplir con el aislamiento, ¿esa persona queda inmune a ese virus o se puede contagiar nuevamente? Sí, bueno, un saludo a Ocupati, creo que es muy amigo de mi hermano Alex. Un fuerte abrazo, Ocupati, me acuerdo de ti en Cincinnati. Mira, esa es una de las preguntas que siempre he oído en mis conferencias, que es la inmunidad en COVID, ¿no? Y es realmente, y en eso hay que ser muy claro, es mucho más lo que no sabemos de lo que sabemos, ¿ok? Yo te voy a decir cuál es la evidencia hoy en día, ¿ok? Primero, cuando tú hablas de la inmunidad, hay dos tipos de inmunidad en general. Yo no soy inmunólogo, pero es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral son los anticuerpos y la inmunidad celular es la inmunidad que viene basada por los linfocitos T, ¿ok? Hubo un estudio muy bueno, de hecho, que se hizo en Nature, que es una de las revistas mejores de lo que llamamos Bench Research, en donde se tomaron pacientes que estaban asintomáticos, o sea, no sin síntomas, ¿ok? Que daban positivo a COVID por PCR, y en esos pacientes se midieron anticuerpos y se vio que los anticuerpos en sangre duraron por un periodo de 3 meses, ¿ok? Quédate con ese número de 3 meses. Ahora, ese número de anticuerpos permaneció por 3 meses en sangre. Pudieron detectarlo por 3 meses en sangre. Ahora, fue para un grupo de pacientes que no tenían síntomas. No es lo mismo que el paciente que tiene síntomas severos que está en la terapia intensiva. Y por otro lado, no se focalizaron únicamente en los anticuerpos. Ahora, lo que uno tiene que entender es cuando uno tiene inmunidad, uno tiene una inmunidad de memoria. Tú puedes tener los linfocitos que tienen la memoria inmunológica, y tú no tienes los anticuerpos en ese momento, pero el exponerte otra vez al virus puede hacer que vuelvas a crear anticuerpos. Entonces, claro, basado en ese estudio, mucha gente obviamente se creó un poco de ansiedad en el aspecto, wow, vamos a tener que estar vacunándonos cada 4 veces al año, ¿no? Pero la realidad es que no sabemos qué está pasando con la inmunidad celular. Y lo otro es que eso se hizo en pacientes asintomáticos. Tú deberías asumir que pacientes que están más enfermos, terapia intensiva, con síntomas, probablemente la cantidad de anticuerpos que van a tener va a ser mayor y que la protección, uno pudiera asumir, va a durar más tiempo. ¿Ok? Ahora, han habido, y yo te puedo decir, yo vi un paciente, de todos los pacientes que he visto de COVID, que han sido no sé cuántos, ¿verdad? Pero yo vi un paciente que te puedo decir que tuvo COVID, estuvo en terapia intensiva,
curó, la carga viral se curó. En ese momento hacíamos PCR, 2 PCR negativos, lo vimos en la consulta, 6 semanas después la tomografía normal, ¿ok? El paciente tuvo inmunoglobulina G serológica y 2 meses después un familiar estaba enfermo y vino con otra neumonía, estuvo en el hospital, no en terapia intensiva, y ese es un paciente que o sea, pudimos demostrar desde el punto de vista clínico que se volvió a infectar. Ahora, ¿ese es el patrón general? La respuesta es no. Basada en mi experiencia, no es lo que yo he visto. Yo creo que después que a ti te da la enfermedad, tienes cierto grado de inmunidad. La definición de inmunidad, tanto inmunidad celular como inmunidad humoral, está todavía en lo que llamamos un gray zone. Es una zona que todavía realmente no sabemos. Han habido varios estudios. Hubo un caso reportado en Israel de un médico, creo que en Tel Aviv, también se contagió 2 veces con COVID en Europa, en Estados Unidos. Ya han habido varios casos que se han demostrado. Pero si tú te pones a ver, han habido muchísimos casos de COVID y los casos de reinfección que se puedan probar desde el punto de vista médico no han sido la mayoría. O sea, para contestar tu pregunta, ¿hay posibilidad que te reinfectes con COVID? Basado en lo que yo vi, sí, porque lo vi. Probablemente sí. Pero no es la norma. O sea, yo creo que después que tú te infectas con COVID, sobre todo si tienes síntomas, tienes cierto grado de inmunidad que te va a proteger. Y si te vuelve a dar el COVID, uno debería especular, sobre todo en este paciente lo vimos, que los síntomas van a ser más leves que los que te dieron la primera vez. ¿Por cuánto tiempo va a durar esa inmunidad? No lo sabemos. Esa es una de las cosas que realmente a mí me gustaría ver ahorita. Nosotros estamos participando en el estudio de las vacunas con Moderna. Mi hospital es uno de los que está haciendo el trial con Moderna. Por razones obviamente éticas no puedo comentar nada ahorita de lo que sé de esa vacuna en particular, pero lo que te puedo decir es que yo quiero esperar a que lleguemos a tener las publicaciones claras de las vacunas, tanto el estudio de Oxford como el estudio obviamente el de nosotros, de Moderna, para saber cómo definieron ellos la inmunidad, ¿no? El estudio de Pfizer también, que está también muy cerca. Para concluir, yo te diría, sí hay cierto grado de inmunidad, no sé hasta cuánto tiempo va a durar esa inmunidad. Y la probabilidad que te infectes después que tuviste la enfermedad, yo creo que es más baja, definitivamente. Y si te da la enfermedad, pues obviamente tiene cierto grado de protección. Lo otro que la gente tiene que entender, y eso yo no imagino que ustedes lo habrán visto, a mí me gusta el fútbol y siempre comento el caso de un futbolista argentino de la Juventus, que básicamente él le dio COVID con la novia y él estaba asintomático y 3 meses después todavía sigue dando positivo para PCR. Eso no quiere decir que se reinfectó. Nosotros lo hemos visto en la terapia en todo momento. Pacientes que tú le sigues haciendo PCR y siguen dando positivo. Acuérdate que cuando tú le haces el PCR, lo que estás midiendo es la carga viral en la nasofaringe. Eso no quiere decir que sea virus vivo, probablemente virus muerto. Obviamente para diferenciar eso necesitarían una carga viral que es muy costosa y nadie la va a hacer. Pero en general te puedo decir que esos pacientes no es que se reinfectaron, esos pacientes que todavía tienen carga viral probablemente muerta y no es que se reinfectaron. Entonces, yo sí creo que hay cierto grado de inmunidad, no sabemos exactamente cuánto dura, probablemente el grado de infección que tú tuviste, pues de una u otra manera va a contribuir con el grado de probablemente protección que vas a tener. Y mi manera particular de verlo, yo creo que este es un virus. Ojalá y fuese como el MERS y el SARS, que desapareció por sí solo, pero yo creo que este virus, por el hecho de tener una mortalidad menor, va a tener una tasa de infección mayor, y es un virus que va a estar con nosotros de manera cíclica, como el de la influenza, y probablemente vamos a tener que estar vacunándonos una vez al año, es lo que yo creo. Pero la buena noticia es que, bueno, por lo menos el estudio de Moderna, los resultados van a estar antes de finales de año, y bueno, ahí sabremos cuál es la definición de inmunidad que estamos utilizando, por ejemplo, para este estudio. Bien. Quiero tomarme 30 segunditos rápido. Hay varias personas que te han enviado saludos y todo. Entonces hoy vamos a hacer algo distinto. Al finalizar la charla, cuando terminemos el ciclo de preguntas, vamos a abrir los micrófonos de las personas que quieran conversar y saludarte, que tú puedas devolverle el saludo también. Sigo con las preguntas. A ver. El señor, por aquí lo colocó en 2 mensajes. Él se llama Daniel Bojiniak. Él pregunta, y me vas a disculpar si lo pronuncio mal, ¿el producto NAC, N-acetilcisteína, es importante para reforzar nuestro sistema inmunológico? Mira, es una muy buena pregunta.
La N-acetilcisteína se utiliza para, o sea, en medicina, por ejemplo, lo podemos utilizar en pacientes que tienen toxicidad en la terapia intensiva por acetaminofén, en pacientes que tienen hepatitis medicamentosa por acetaminofén. Tiene cierto grado antiinflamatorio. Hubo un trial que, de hecho, nosotros participamos, fue un trial negativo. Una de las cosas que vimos con pacientes con COVID, cuando empezó la pandemia, había mucho miedo. Estos pacientes los intubábamos de una vez, las enfermeras no querían succionarlo, y obviamente una de las cosas que veíamos es que acumulaban secreciones en el tubo, secreciones que imagínate, moco, que se deshidrata, y era un moco como una piedra, y no había manera de sacarlo. Entonces hicimos un trial en donde utilizamos placebo con N-acetilcisteína para ver si se fluidificaba las secreciones, y resultó ser negativo, ¿no? Porque obviamente en estos pacientes con COVID, el riesgo de hacer broncoscopía era muy alto. Bueno, te podrás imaginar, yo llevo haciendo broncoscopía desde que empezó, eso es lo que hago yo, y te podrás imaginar mi estrés, sobre todo al principio, el saber si la protección funcionaba o no. Pero la realidad es que yo no recomiendo hacer broncoscopía en pacientes con COVID, a menos que sea absolutamente necesario. Pero respondiendo a la pregunta del señor que me hace de la N-acetilcisteína, sí hubo bastante como que sonido del uso de la N-acetilcisteína, pero no funciona. Desde el punto de vista inhalado. Desde el punto de vista sistémico, no he participado en ningún trial, no he leído ningún trial que te hable como efecto antiinflamatorio, sobre todo para esta cascada de citoquina, pero hasta lo que yo tengo entendido no tiene ningún efecto, no está aprobado para el tratamiento del fenómeno inflamatorio mediado por el virus. Sí lo utilizamos inhalado para los pacientes que estaban haciendo estos mocos y se acumulaban en el tubo, pero hacer eso, succionarlo fuertemente o darle la nebulización con albuterol, no utilizamos ni siquiera nebulización, sino lo dábamos con el canister, el que hace normalmente la bombita, por el riesgo de aerolización y contagio para las enfermeras, particularmente si no estábamos en un cuarto que tenga lo que llama una presión negativa. Entonces no vimos mayormente diferencia, entonces no lo utilizamos. Bien. Aaron Weissman pregunta, hoy China festejó el triunfo del COVID. ¿Es posible? No sé si el triunfo de que COVID ha triunfado o si ya hay algo sobre el COVID. Mira, yo trato en mis conferencias no hablar de parte política. Yo realmente no sé quién va a confiar en una noticia que venga de China hoy en día después del paquete que nos mandó. Que si se puede vencer el COVID, sí. Yo sí creo que vamos a vencer el COVID. Yo sí creo que no lo hemos vencido. Como diríamos, para tú realmente vencer una pandemia, tienes que tener un 70% de la población con lo que llamamos herd immunity, ¿no? Que hayan tenido, bueno, que tengan inmunidad, ya sea porque tuvieron contacto con el virus o que estén vacunados. Sin tener ese 70% de población, y cuando digo población, puede ser la población mundial, puede ser la población de tu país, puede ser tu estado, puede ser tu condado, tómalo como quieras. Pero para tú decir que tú venciste una pandemia, pues tienes que tener más del 70% de inmunidad. Si los chinos lo hicieron, se lo aplaudo. Pero nosotros acá en Estados Unidos no estamos ni cerca todavía de llegar ahí. De hecho, ahorita en mi hospital, el día de hoy ya nos estamos preparando para una segunda ola. Ojalá y no se dé. Yo particularmente creo que vamos a tener, te lo puedo decir porque, bueno, he trabajado con la vacuna, vamos a tener probablemente la vacuna de Moderna va a estar para finales de este año. Pero independientemente, el hecho que tengamos la vacuna, la gente no es que va a venir a hacer una fiesta, porque no es que estamos todos curados. La vacuna no va a ser 100% efectiva, ninguna de las vacunas va a ser 100% efectiva. Creo que la vacuna que vamos a tener ahorita va a ser muy diferente a la que vamos a tener probablemente en pocos años. Pero bueno, va a ser mejor que nada. Yo creo que va a tener un porcentaje de efectividad entre 50 y 60%. Y bueno, tendríamos que probablemente vacunarnos una vez al año, es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, more to come. Si China lo venció y lograron 70% de inmunidad, no lo he oído, los aplaudo. La población mundial todavía no hemos llegado a ese punto y definitivamente Estados Unidos no estamos ahí, ni cerca. Bien. Yanni Rosenthal comenta, muy interesante la información. Quisiera saber los riesgos para pacientes inmunosuprimidos, por favor. Mira, interesante. Di una conferencia ahorita en Europa con pacientes inmunosuprimidos. Déjame ponértelo en dos partes. Obviamente sabemos que los pacientes que son mayores o que están inmunosuprimidos, ya sea porque tienen cáncer o porque tienen trasplante de algún órgano sólido de médula ósea o porque tienen alguna enfermedad reumatológica,
esos pacientes tienen un mayor riesgo de tener infección. Interesante, hubo varios estudios de tipo retrospectivo, ¿okay? Uno que se publicó recientemente en la American Thoracic Society, otro en el Cancer, en el ASCO, que es el American Society de Cancer. E interesantemente, desde el punto de vista retrospectivo, se vio que en pacientes que estaban inmunosuprimidos por cáncer, ¿okay? O en pacientes que no estaban inmunosuprimidos, no hubo diferencias de mortalidad mayor entre un grupo y otro. Obviamente hay muchas teorías de por qué eso sucedió. Probablemente los pacientes que están inmunosuprimidos se cuidaban más. El hecho que estén inmunosuprimidos probablemente te hace mayor riesgo de tener la infección, pero probablemente tiene cierto efecto en bajar el proceso inflamatorio en tu cuerpo. La realidad es que no sabemos. Entonces la respuesta mía es que obviamente los pacientes mayores y pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo de tener la infección. Obviamente si se complican la mortalidad es mayor, pero basado en estos estudios retrospectivos, que obviamente los estudios retrospectivos son los que tienen menor valor del punto de vista médico, no son estudios prospectivos que siguen en el tiempo los dos, o sea, las dos armas, las dos manos, perdón, los dos brazos del estudio, en donde tienes un placebo y el otro grupo está inmunosuprimido para ver qué pasa, pero han habido estudios retrospectivos que interesantemente no demuestran particularmente una mortalidad mayor en este grupo de pacientes. Lo que sí quiero decir es que obviamente pacientes que están inmunosuprimidos, pues tienen que tomar sus medidas. Si todo el mundo la debería tomar, ponerse la máscara, el distanciamiento social, evitar estar tocándote los ojos, la boca y la nariz, con las personas inmunosuprimidas, pues mucho más, porque si te complica, obviamente la mortalidad en ese caso sería mayor. Pero cuando tú agarras el grupo total, interesantemente, lo presentaron ahorita, no pareciera haber una mortalidad mayor. Y eso es algo que obviamente ahorita estamos analizando un poquito más, tratando de analizar el por qué exactamente eso sucede, pero no pareciera que hubiera una mortalidad mucho mayor en pacientes inmunosuprimidos. Bien. La señora Jacqueline Benmamán pregunta lo siguiente. Yo soy obesa, con hipertensión controlada, con losartán, hidroclotizide, nebivolol, ayopurinol, atorvastatin. ¿Cuál es mi riesgo? Mire, señora, obviamente me dijiste la edad, no sé si No lo dice. Ok, no importa la edad. Obviamente, señora, el hecho que tenga hipertensión y sea obesa es parte de la comorbilidad. De hecho, las dos comorbilidades que nosotros hemos visto que se asocian mayormente con complicaciones del punto de vista de COVID es la obesidad y la hipertensión. Entonces, mi recomendación para usted es que cuídese mucho, tratar de, obviamente, tomar todas las medidas preventivas para evitar tener contacto con el virus. Sígase tomando sus pastillas antihipertensivas, estése segura que tiene controlada su tensión arterial y si puede, obviamente es difícil hacerlo con esta pandemia que está uno encerrada, pero bueno, cuidar su dieta, inclusive bajar de peso. Si uno baja peso, pues se ubica en un peso ideal, pues la probabilidad de complicación es menor. En terapia intensiva, nosotros de hecho mandamos a publicación esto, las cosas que nosotros vimos que aumentaban la mortalidad eran pacientes mayores de 65 años, de las comorbilidades, hipertensión y obesidad, pacientes que tenían enfermedad respiratoria de base, particularmente enfisema. Quiero hacer una colación, asma, los pacientes asmáticos, hay muchas teorías, pareciera ser un fenómeno protector. Los pacientes asmáticos les fue mejor, disminuyeron la mortalidad comparado con los pacientes no asmáticos. Una de las razones que creemos es que probablemente toman esteroides inhalados. La otra es porque pacientes asmáticos pueden tener un fenómeno inflamatorio crónico en la vía aérea, donde participan los eosinófilos y sobre todo los macrófagos, y ya hablé de que los macrófagos pueden tener un rol importante en esta enfermedad, y esa es una de las teorías que tenemos por lo que a los pacientes asmáticos les va mejor. Pero en general, hipertensión, obesidad, la edad, enfermedad respiratoria, si tienes sobre todo insuficiencia renal y estás en la terapia intensiva, es un factor de pronóstico malo. Y lo otro es el balance hídrico que manejas en la terapia. Los pulmones les gusta estar deshidratados. Cuando tú tienes una neumonía, COVID, lo que sea, les gusta estar deshidratados. Los pulmones no les gusta estar encharcados con líquido. Entonces, cuando tienes insuficiencia renal, que no puedes orinar, y si no puedes dializar al paciente, los pulmones se encharcan más con líquido, es mucho más difícil oxigenarlo, y en esos pacientes la mortalidad también está aumentada. Entonces, yo le diría a la señora, cuidar su tensión arterial, cuidar su peso, y mantener todas las medidas preventivas para no tener contacto con el virus. Bien, una persona no identificada hace un comentario, a mí me dieron hidrocloroquina.
comenta esta persona. No sé si quieres hacer algún comentario. Mi comentario es, si te lo empezaste a tomar, páralo, porque no solo que no funciona, sino que aumenta la mortalidad. Hemos visto pacientes con arritmias cardíacas. O sea, la cloroquina prolonga un segmento del electrocardiograma que se llama QT, y si lo prolongas mucho se puede generar una arritmia de tipo ventricular que se llama torcida de la punta y puede producir muerte súbita. Entonces, si alguien está tomando cloroquina, por favor, párelo ahorita mismo. No lo tome más. Bien. Voy a hacerte dos preguntas para que las puedas responder. ¿Crees que alguien que tuvo síntomas similares en noviembre o en febrero podría haberlo tenido? Es decir, ¿podría haber tenido COVID? ¿Hay alguna prueba que lo determine? Y la segunda persona, Ilan, pregunta, yo me automedico cuando veo que voy a caer en una gripe fuerte, me automedico acitromicina de 500 miligramos. ¿Qué opinas? Ok. Vamos con la primera pregunta. ¿Puedes saber si tuviste COVID en febrero? La respuesta es, obviamente, la casuística en Venezuela, yo creo que en febrero no había muchos casos, pero si tú quieres saber si lo tuviste o no, a estas alturas lo que deberías hacerte es una prueba de sangre que te va a medir los anticuerpos, ¿ok? Particularmente los anticuerpos, la inmunoglobulina G de gato, ¿ok? Si tú realmente tuviste COVID, pues tu inmunoglobulina G va a estar elevada. Y bueno, ya esa es la manera de comprobarlo. Háblate, yo creo que en Venezuela ya hay lugares donde lo están haciendo. Háblate con tu médico internista y que te mande el estudio y te hace tu inmunoglobulina G. Es la inmunoglobulina G, no de los fast, los estudios rápidos, esos que de hecho no están aprobados y no sirven y yo no los recomiendo para absolutamente nada. Estoy hablando que te tomen la sangre en un laboratorio y te midan desde el punto de vista cuantitativo tu nivel de inmunoglobulina G contra el coronavirus. Esa es la manera de saber si tuviste coronavirus o no hace unos meses. Con respecto a la persona que se automedica para la gripe, bueno, yo como médico, como neumonólogo, como terapeuta intensivo, siempre le digo a mis pacientes que no se automediquen para nada, que llamen al médico. Entonces, automedicarse para cualquier enfermedad es una mala, o sea, es un mal consejero. Y como le dije anteriormente, con el coronavirus en particular, se vio que pacientes de coronavirus que tomaron acitromicina y que tomaron plaquenil producían arritmias cardíacas con muerte súbita. Entonces, mi recomendación es que no se automedique y definitivamente si cree que tiene COVID, no use acitromicina. Dos personas preguntan lo mismo, Judy Benguigui y una persona identificada como PM. Dice, doctor, ¿qué opina usted de la ivermectina, que es un medicamento que ha tenido buenos resultados disminuyendo la hospitalización y la mortalidad? Sí, tremenda pregunta. La ivermectina empezó increíble, ¿no? Se empezó con un estudio en Australia, donde midieron carga viral. La ivermectina es un antiparasitario, ¿no? Lo utilizamos en estrongiloides, en larvas migras cutáneas también, los dermatólogos. No está aprobada para la FDA para el tratamiento del COVID. Y de hecho, tanto el estudio retrospectivo y el último estudio que se hizo multicéntrico que vino de ERS, de European Respiratory Society, demostró que no aumentaba la mortalidad. Sí es verdad que en el laboratorio, en ese estudio australiano, se demostró que la ivermectina pues, disminuye la replicación viral in vitro, como lo hace también el plaquenil, pero en vivo no disminuye la mortalidad, por lo que nosotros no lo utilizamos y yo no lo recomiendo. Lo otro con ivermectina tienen que tener muchísimo cuidado porque puede producir hepatotoxicidad. Entonces, no está recomendado el uso de ivermectina para el tratamiento del COVID. Y vuelvo a repetir, porque la mayoría de ustedes, que Dios los tenga bien sanitos y que no tengan que ir al hospital, el tratamiento para COVID leve no hay. Es básicamente acetaminofén. Yo lo que le digo a los pacientes, si tienen dificultad respiratoria, ir al hospital inmediatamente. Y lo que les digo también a los pacientes, si se pueden comprar un oxímetro de pulso que te diga cuánto está la saturación de oxígeno, que se lo compren, porque este virus, entre las locuras que hace, es que muchos pacientes desarrollan lo que llamamos un sweet hypoxemia, una hipoxemia dulce. No sé que se puede llamar algo hipoxemia dulce, pero yo vi pacientes a punto de que lo tenemos que intubar hablando por teléfono con la saturación en 80, con muchísimo oxígeno. Entonces, por esa razón, siempre le digo, sobre todo para personas mayores, personas que tienen algún problema de tipo cognitivo, que se chequee el oxígeno. Si ese oxígeno está por debajo del 92%, acudir a la emergencia. Pero de resto, si tu oxígeno está normal, no tiene dificultad respiratoria, es lo que llamamos COVID leve, no hay tratamiento para el COVID leve. No ivermectina, no cloroquina, no acitromicina, no vitamina C, no aspirina, no ibuprofeno, no.
Ajá, ya que hablabas del COVID leve, de los síntomas leves, voy ahora al de severidad. ¿Qué secuelas has observado? ¿Depende de la severidad? Mira, el COVID, la mayoría de la gente tiene síntomas leves. Los pacientes que tienen COVID con sintomatología extra respiratoria, los que tienen disminución del olfato y el gusto, o los que tienen diarrea, por lo general les va mejor. Esos pacientes por lo general no tienen tanta complicación respiratoria. Es algo que hemos visto desde el punto de vista fenotípico. ¿Ok? Del punto de vista de complicación, mira, puedes tener pacientes que van hasta la falla respiratoria, que requieren estar intubados, ¿ok? Y que pueden necesitar ECMO y que inclusive pueden morir. Del punto de vista crónico, sí hemos visto, como les digo, tienen un 30% de mayor riesgo de complicaciones tromboembólicas. Hemos visto pacientes con tromboembolismo pulmonar, con accidentes cerebrovasculares. Tuvimos un paciente ahorita que nos llegó con una trombosis arterial. Al parecer un 30%, estos pacientes tienen un 30% de mayor posibilidad de tener patología tromboembólica, es lo que hemos visto en terapia. Lo otro que hemos visto es que pacientes que tienen esta inflamación severa del pulmón, lo que llamamos síndrome de distrés respiratorio de adulto, estos pacientes hacen fibrosis pulmonar. Fibrosis como una cicatriz en los pulmones. Y es algo que hemos visto que al parecer el porcentaje de pacientes que desarrollan fibrosis pulmonar después del síndrome de distrés respiratorio del adulto pareciera ser un poco mayor al de los pacientes que desarrollan síndrome de distrés respiratorio del adulto por otras causas. Y bueno, la fibrosis pulmonar, sabemos que hay antifibróticos que se utilizan en enfermedad idiopática fibrótica del pulmón, pero no se puede curar. Por eso es que ahorita los pacientes severos, pues, que hacen fibrosis pulmonar, obviamente el tratamiento es de trasplante pulmonar. También hemos visto muchos pacientes que hacen miocarditis, ¿no? Que se le inflama el corazón. Y el corazón, yo vi un paciente que todavía me acuerdo, que yo le hice un eco, nosotros utilizamos mucho el ultrasonido en la terapia, y el corazón casi que no se latía, le tocamos el pulso para ver si estaba vivo. Era algo que yo nunca había visto una cosa así, ¿no? Y entonces, bueno, claro, esos pacientes con miocarditis, uno espera que mejoren con el tiempo. Estos pacientes pueden hacer lo que llaman un estrés cardiomyopathy, también por el hecho de estar en terapia intensiva, lo que llamamos Takotsubo cardiomyopathy. Muchos de ellos mejoran, muchos de ellos pues siguen teniendo pues falla cardíaca, como el paciente que les comenté que tuvo que ir a trasplante de pulmón y corazón. O sea, hay complicaciones desde el punto de vista del pulmón, hay complicaciones desde el punto de vista cardíaco, hay complicaciones desde el punto de vista tromboembólico también. Lo otro que también he visto, y lo voy a comentar porque es lo más común, es que estos pacientes que tienen COVID, sobre todo COVID leve, empiezan con una tosecita que es un fastidio. Te llaman, ¿qué me voy a tomar para la tos? Llevo 10 días con el COVID. Bueno, es una tosecita irritativa que pareciera ser lo que llamamos un cuadro asmatiforme. Y digo asmatiforme porque nosotros tenemos una entidad que se llama Cough Variant Asthma. El asma se presenta con tos, es una tos irritativa. Muchos pacientes hacen su primer episodio de asma después de un cuadro viral. Y no sabemos si es que obviamente están haciendo su primer episodio de asma después del COVID, o es por el COVID mismo, el cuadro irritativo. Yo lo que normalmente hago, espero 4 o 6 semanas, si están con mucho fastidio, les doy inhaladores con esteroides, y bueno, los sigo en el tiempo. Si en un tiempo los pacientes tienen prueba de funcionalismo pulmonar, bueno, hasta que están normales, y ya no tienen síntomas, asumo que fue un cuadro de reactividad bronquial por el COVID. Si todavía siguen teniendo cuadros de hiperreactividad bronquial presentándose con tos, asumo que es que desarrollaron su primer episodio de asma después de un cuadro viral, un cuadro asmatiforme. Esas son las complicaciones que vemos desde el punto de vista mayor. La tos, desde el punto de vista leve, la fibrosis pulmonar, el cuadro cardíaco y los fenómenos tromboembólicos, pues obviamente son las otras complicaciones. No quiero ponerme a discutir lo que ves en terapia intensiva, porque cuando estás en terapia intensiva por tanto tiempo tienes enfermedad neuromuscular, desnutrición, depresión, problemas cognitivos, puedes tener inclusive pacientes que hacen lo que llaman post-traumatic stress disorder, ¿no? Que hacen, o sea, tienen, después de estar tanto tiempo en la terapia intensiva, pues generan un síndrome PTSD, ¿no? Que tiene que ser tratado desde el punto de vista multifactorial, con nutricionistas, personal físico de rehabilitación, psiquiatra y médicos y neumonólogos y internistas. Es algo que tiene que manejarse desde el punto de vista multifactorial. Mira, voy a hacerte 3 preguntas seguidas, pero precisamente la primera, que es de Ezra Caín, tiene que ver con el tema de asma. ¿Cuál es la recomendación para pacientes asmáticos?
La segunda la hace JHB, así se identifica, dice, ¿cuándo se considera a un contagiado que es momento de pasar de la casa a la clínica? Y la tercera es COVID en niños. Eso lo pregunta Chantal. ¿Cómo funciona el COVID con los niños? Incluso con algunos con predisposición de enfermedades. Por ejemplo, mi hijo tiene neumonitis intersticial. Mira, el COVID, ok. El COVID en niños, vamos a empezar por la última. El COVID en niños, la manera de manejarlo es como manejarías cualquier otro COVID. Sabemos que en general el COVID afecta la severidad de infección por COVID es menor en niños, gracias a Dios. La mortalidad por COVID en niños es muy, muy, muy bajita. Los niños pueden transmitir la enfermedad, pero en general tienen síntomas muy leves. En este niñito en particular, que tiene una enfermedad intersticial del pulmón, obviamente tomarían medidas preventivas porque el riesgo probablemente de contagiarse de tener complicaciones respiratorias es mayor, ¿no? Por tener una enfermedad de base respiratoria. Pero en general, el riesgo de complicaciones por COVID es menor, ¿ok? Hubo unos casos que se describieron en Nueva York de síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad inmunológica, lo que llamamos una vasculitis, que puede producir fiebre alta, dolor de garganta, linfadenopatía, puede producir las plaquetas aumentadas en sangre. Esos pacientes pueden tener riesgo también de toque coronario, que se te ocurren las arterias coronarias y muerte por carditis, ¿no? Es lo que llaman un Kawasaki, una enfermedad parecida al Kawasaki, producida por el virus. No es lo más común, sí hay varios casos que se registraron. El tratamiento de COVID leve, pues en los niños se trataría igual. Obviamente si tiene fiebre muy alta, ganglios inflamados, el niño está con un rash, obviamente llamar al pediatra, particularmente por esta enfermedad de Kawasaki. Y si son niños que están inmunosuprimidos, tienen una enfermedad de base, pues obviamente tratarlo como lo trataría de manera normal, ser mucho más cuidadosos y llamar a tu pediatra y acudir a que tenga o sea, te acudir al médico lo antes posible. Esa fue la pregunta. Las otras dos, ¿me las puedes repetir? ¿Sobre el asma? Sí. La pregunta del asma es, como les dije anteriormente, el asmático tiene menor probabilidad de complicación por COVID por razones que, bueno, podemos estar hipotetizando. Mi recomendación es que el paciente que tenga asma siga tomando su tratamiento, sus inhaladores y tenga el asma bajo control. Porque obviamente si tiene una neumonía severa por COVID y no tiene el asma con control, tiene mayor riesgo de tener complicaciones respiratorias, terminar en falla respiratoria, el manejo del ventilador es más complicado y obviamente que te puedas morir o que tengas complicaciones por eso es mayor. O sea, tener el mismo tratamiento, tomarte tus inhaladores, no pararlo y estar seguro que tu asma esté de control. La tercera. ¿Cuándo pasar de la casa a hospitalizarnos? Sí, el síntoma cardinal es la dificultad respiratoria. Si tú tienes COVID y tienes dificultad respiratoria, inmediatamente al hospital. Si no tienes dificultad respiratoria, pues definitivamente quedarte en tu casa. La gente que por esto a la hipoxemia dulce, cómprense un saturómetro y chequéense el oxígeno, la saturación de oxígeno, chequéensela varias veces al día. Si ese número está por encima del 92% y no tienes dificultad respiratoria, quédese en su casa. Va a estar mucho más cómodo que en el hospital. Y si estamos en Venezuela, creo que bueno. Sadi, ¿cómo estás de tiempo? Todavía hay bastantes preguntas. Sí, dale, estoy bien. Ok, vamos adelante entonces. Fortunato Vivas dice, excelente exposición, Sadi. Un adolescente que padece de DMD, distrofia muscular de Duchenne, y que toma hasta 21 miligramos de esteroides diarios. Si le da COVID, ¿sería leve? Mira, excelente pregunta. O sea, la distrofia de Duchenne obviamente puede afectar, cuando uno respira, pues tiene también la musculatura del diafragma y la musculatura abdominal, la musculatura torácica. O sea, pacientes con enfermedad neuromuscular tienen problemas ventilatorios crónicos, pueden tener hipercapnia crónica. ¿Okay? Por ende, un paciente con Duchenne que tenga una neumonía, COVID o no COVID, el riesgo de tener mayor complicación es mayor que el de una persona normal. También los pacientes con distrofia muscular pueden tener problemas cardíacos de base. Entonces, claro, son pacientes definitivamente que tienen mayor riesgo de complicarse si les da COVID. El hecho que yo sé que utilizan 20 miligramos de prednisona crónico
y eso obviamente es parte del tratamiento. Eso lo hace probablemente, o sea, el sistema inmune está bajo, los puede hacer más propensos a tener la infección. No sabemos si obviamente al tener la infección, la severidad inflamatoria vaya a ser un poco menor por el hecho que esté tomando prednisona, pero mi recomendación es definitivamente un paciente de alto riesgo, que yo obviamente tomaría todas las medidas para que esa persona trate de evitar salir de la casa, lavarse las manos, taparse, utilizar tapabocas, no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y si un paciente como eso tiene la mínima dificultad respiratoria o el oxígeno en sangre baja por debajo del 92%, son pacientes que tienen que ir inmediatamente a la emergencia. Son pacientes de alto riesgo por el hecho de su enfermedad neuromuscular. Sí. Jacobo Eses y Rafael Majano preguntan, hacen dos preguntas, pero tienen que ver ambas más o menos con la misma posible respuesta. ¿Qué opina sobre la primera vez que ofrece o la primera vacunación que van a ofrecer para comercializar? Y Jacobo dice, ¿qué opina usted de la vacuna rusa? Mira, yo digo, Dios bendiga al que busque una vacuna, ¿no? Hay 3 vacunas ahorita que están pioneras acá en Estados Unidos. Bueno, está la de Moderna, que el hospital está participando, está la Universidad de Oxford, que creo que es AstraZeneca en Europa, ¿ok? Y está la de Pfizer, que también está en Estados Unidos. Las 3 están muy corticas, yo creo que van a venir una al lado de la otra, ¿ok? Son 3 vacunas que están en lo que llamamos fase 3, ¿no? Cuando llamamos una fase 3, yo siempre le digo a la gente, lo más importante de una vacuna es que la vacuna sea segura, ¿no? O sea, el COVID, yo creo que al final la mortalidad va a ser quizás inclusive menor al 1%. Entonces tú tienes que hacer una vacuna que casi no tenga efectos colaterales y que sea segura. Y para tú hacer eso, tú tienes que obviamente distribuir la vacuna en una población en general, donde tengas todo tipo de raza y un número de personas importante para saber que es segura y poder comercializarla. Todas las vacunas, inclusive la rusa, un artículo interesante que leí, creo que fue en JAMA, perdóname los médicos que están acá, pero fue en una de estas revistas JAMA, no sé si New England o uno de estos de Journal de Pulmonar, donde de hecho demostró que la vacuna rusa produjo anticuerpos, o sea, desarrolló inmunidad humoral, eso hay que reconocerlo, lo demostraron. El problema es que la vacuna rusa no hizo una fase 3, no se comercializó de manera global y no sabemos si es segura o no. Entonces, hablando de la vacuna rusa, ¿yo me pondría la vacuna rusa? La respuesta es no, yo no me la pondría porque realmente el virus, la mortalidad es 1%, yo no me voy a colocar, le voy a colocar a mis hijos una vacuna donde no esté seguro que es segura. Ahora, si ellos demuestran que es segura, que Dios los bendiga, que las comercialicen y todos nos ponemos la vacuna rusa. Entonces, la vacuna rusa lo que ha demostrado ahorita es que produce cierta inmunidad moral. No han demostrado que es segura. ¿Okay? Estas 3 vacunas que te acabo de comentar, que están en Europa y estas 2 en Estados Unidos, están en fase 3. Yo creo, y como te digo, no te puedo adelantar lo que ya sé por cuestiones éticas, pero te digo, cuando tengamos los resultados, vamos a saber que es segura. Segura me refiero a que te la vamos a dar y todo el mundo va a estar bien, no que te va a dar una reacción y te vas a morir. Y yo creo que en ese momento, pues, habrá un proceso de vacunación masiva. Yo sé que en Venezuela ahorita están promocionando el uso de la vacuna rusa y el uso de la vacuna china. Creo que oí a Maduro hablar de eso. Yo realmente no se la daría a ninguno de mis familiares porque están todavía en fase 2 y no se sabe si es segura. Entonces, ¿cómo tú vas a justificar de una vacuna que no ha pasado fase 3 si no sabes que es segura y por cuestiones del destino te da una reacción y te terminas muriendo por un virus donde la mayoría de la gente, la mortalidad va a estar alrededor del 1%. Entonces, por ese punto de vista, yo no me pondría en este momento la vacuna rusa o la vacuna china. Si ellos hacen una fase 3 y demuestran que es segura y la publican como publicaron ahorita los datos de inmunidad, pues pongámonos la vacuna rusa, no importa. Pues. O sea, en este hay que ser totalmente humilde, ¿no? El que tenga la respuesta, pues tomémosla, porque es algo que está afectando al mundo en general. Claro. A ver, Roberto Arstein pregunta, perdón por la pronunciación de estas medicinas, sobre todo frente a los médicos que están en este foro hoy. ¿Hidroclorotiazida no tiene que ver con la hidrocoquina? No. La hidroxicloroquina es un antimalárico que se utiliza como antiinflamatorio. Bueno, en el COVID se utilizó como antiinflamatorio, en artritis reumatoidea, en lupus. La hidroclorotiazida es un diurético. Son cosas totalmente diferentes. Y no hay ninguna, de hecho, en ninguna de las dos, ni la hidroclorotiazida
y la hidroxicloroquina que hemos estado hablando básicamente en la conferencia, ninguna de las dos tiene ningún efecto en el COVID. Obviamente la hidroxicloroquina puede aumentar la mortalidad por arritmia cardíaca. Bien. Hago 3 preguntas y con esto podemos cerrar hoy. Hay bastantes más que te las voy a hacer llegar para que de alguna manera podamos responder a través del correo de Hebraica posteriormente. El señor Abraham Cerrulla dice, ¿cómo actúa el dióxido de cloro en el tratamiento del COVID? En Bolivia es donde se ha estado aplicando esta sustancia y se dice que ha sido exitoso. Mira, me tiró un strike, vi un webinar que estaba haciendo con grandes amigos de la Sociedad Latinoamericana de Inmunología en Argentina y tuve la oportunidad de ver a un médico peruano, de hecho, que utilizó el dióxido de cloro. La realidad es que una de las teorías del uso del DIEF, primero se habla de un efecto antiinflamatorio y la otra tiene que ver esa es la teoría que tienen, que es básicamente el transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Obviamente el oxígeno que llega a tu cerebro, a cualquier parte de tu cuerpo, no va diluido en la sangre, sino va unido a la hemoglobina. Y se cree que también hay un efecto del dióxido de cloro en la disociación de ese oxígeno con la hemoglobina. Quiero ser totalmente claro en este punto. Sé que lo han utilizado en Bolivia. Creo que el gobierno boliviano lo aprobó. El dióxido de cloro no está aprobado en Estados Unidos. Jamás lo he utilizado yo en mi experiencia. No está aprobado por la FDA y no sé de ningún estudio randomizado y controlado que demuestre que el dióxido de cloro disminuye la mortalidad. Esto es básicamente algo que un estudio observacional de personas que han estado en Bolivia, sobre todo en Sudamérica, que lo han utilizado. Yo creo que la gente tiene que tener mucho cuidado. Yo por lo menos obviamente soy totalmente científico. Para mí, para yo poder por lo menos decir que tómate una medicina, tiene que estar demostrado del punto de vista médico. Yo sé que obviamente mucha gente me dice, mis primos, pero bueno, ¿qué importa? No hay tiempo, estamos en la mitad de la pandemia, no hay tiempo para demostrarlo. Bueno, yo te puedo demostrar cómo nosotros hemos tratado el COVID, que hemos cambiado nuestro tratamiento casi que diariamente basado en la poca evidencia que teníamos. Pero el dióxido de cloro, realmente nosotros no lo hemos utilizado con la mayor modestia del mundo, no. O sea, he oído estos casos dramáticos, pero esa es la menor evidencia posible desde el punto de vista científico. Si esto pasó porque la persona se iba a mejorar por efectos del azar y no por la medicina, no sabemos. Entonces yo no puedo recomendar ese tratamiento para el COVID, pero sí lo he oído y los mecanismos que la gente piensa por los cuales mejoran son los que les acabo de comentar. Bien. 2 preguntas más. Soy Lisette Tirado. Yo nunca presenté ningún síntoma, asistí a consulta porque mi pareja fue diagnosticado positivo para COVID. Me realicé un ataque de tórax y mis pulmones estaban casi blancos. Diagnóstico positivo para COVID. La doctora que me atendió me recetó acitromicina. La tomé por 8 días. ¿Es posible que haya causado alguna contraindicación a este medicamento? Mira, la pregunta es... la tomografía de tórax es mucho más lo que llamamos sensible, ¿no? La placa de tórax es que estás viendo un poquito tu pulmón. Si ves la tomografía, probablemente vas a encontrar más cosas, ¿no? Como lo dije anteriormente, la acitromicina no solo que no mejora el COVID, sino que lo puede empeorar. Ya esta persona lo tomó, que Dios lo bendiga, gracias a Dios no le pasó nada, probablemente no afectó para nada su COVID, independientemente que la tomografía mostró los cuadros que pueden ser de consolidación o de imágenes de vidrio esmerilado abajo de la pleura. El tratamiento, como te digo, si el paciente no tenía síntomas de dificultad respiratoria y el oxígeno estaba normal, no hay tratamiento. Esa persona se iba a mejorar por sí sola, con todo el que tenía probablemente una neumonía viral. Y en 4 o 6 semanas, cuando le repita el estudio radiológico, en este caso la tomografía, pues probablemente no va a tener ningún tipo de secuela desde el punto de vista pulmonar. Respondiendo a la pregunta, se tomó la acitromicina, gracias a Dios no le pasó nada, pero la acitromicina probablemente no tuvo nada que ver con su mejoría desde el punto de vista clínico. Y en el caso leve que esta persona presentó, no necesitaba ni siquiera la tomografía. O sea, yo creo que le irradiaron de gratis, porque la tomografía no iba a cambiar el tratamiento para nada en un cuadro leve. Y obviamente cuando hagas la tomografía siempre vas a encontrar algo. Bien. Hay varias preguntas y comentarios que tienen que ver con el tema de cómo protegerse, la gente que usa o no usa tapaboca, las reuniones sociales,
etcétera, etcétera, etcétera. Quizás es un tema más social incluso No, que tienes que hacer. mira, es una tremenda pregunta. Mira, una de las cosas que yo he aprendido de la pandemia y una de las cosas de la politización de la pandemia es que yo creo que tanto los países como la Organización Mundial de la Salud han manejado muy mal esto de la pandemia. Hablando un poco del tapabocas, yo me recuerdo, y mucha gente me entrevistaron en muchos lados, y me acuerdo el General Surgeon acá en Estados Unidos, las recomendaciones de la CDC. Ellos cuando empezó la pandemia, ellos decían que los únicos que tenían que utilizar tapabocas eran los pacientes que estaban enfermos, ¿no? La razón que ellos esgrimían es que obviamente para evitar el contagio a las otras personas, y lo otro era para evitar que hubiera un déficit de tapabocas en los hospitales, ¿no? Que de hecho nosotros tuvimos déficit de material, lo que llamamos material de protección personal o PPE. Tuvimos déficit, esa es otra historia, de verdad no quiero ni pensar porque me da pesadilla. Pero yo creo que eso fue un error del doctor Fauci, al que respeto muchísimo, fue un error de la OMS. O sea, nosotros sabíamos que estábamos lidiando con un virus respiratorio y no sabíamos si había transmisión aérea o transmisión, lo que llamamos por las goticas cuando uno tose, llamamos goticas de flor. Y si tú no sabes con lo que estás lidiando, yo creo que del momento en que empezó la pandemia, se tuvo que haber puesto como regla que todo el mundo utilizaba tapabocas. Y de hecho, y lo puedo decir con propiedad, en el estado de Pensilvania, que te puedo decir los datos claros, el número de casos y contagios por coronavirus disminuyó dramáticamente, exponencialmente, desde el día, ¿okay?, que el doctor Levine, que es el encargado, el médico que manejó, creo, la pandemia de manera excepcional, con el que trabajo semanalmente, puso como ley el uso del tapabocas. Entonces yo creo que en el aspecto de qué debería hacer uno, yo creo que el uso del tapabocas es importante. Entonces, las medidas que uno tiene que hacer es mantener el distanciamiento social, el uso del tapabocas, el lavado de las manos lo más frecuentemente posible y evitar estar tocando la nariz, los ojos y la boca. Y bueno, lavarte las manos para, si en caso que llegaste a tener contacto con el virus, romper lo que llaman el ciclo. Si uno hace eso, uno va a estar bien. Eso de estar lavando las lechugas y lavando la comida, y fui para Costco y tengo que limpiar la bolsa. Mira, la posibilidad que uno se contagie por COVID de esa manera es muy baja, a menos que alguien tosa en la bolsa y toques y te vaya a contagiar. Realmente que te vas a contagiar en una piscina, porque alguien se metió en una piscina. Como lo dije anteriormente, el virus necesita un ente vivo para pasarlo a otra persona. Yo, porque trabajo en el hospital, yo normalmente llego al hospital, me quito mi ropa, me pongo mi mono quirúrgico, al salir, bueno, me quito el mono quirúrgico, me vuelvo a poner mi ropa, y cuando llego a mi casa me quito mi ropa afuera. La realidad es la probabilidad que yo voy a tener en contagiar a alguien, a mis hijos, en la casa con esto probablemente es bajo, pero lo hago más por mi sanidad mental que por otra cosa. Yo no creo que realmente haya un mayor riesgo ahí, pero bueno, lo hago. Y bueno, como te digo, utilizar el tapabocas. Yo creo que esa ha sido la medida clave. Y si tú te pones a ver la mayoría de los países que tuvieron control, inclusive cuando tú te pones a ver en Asia, ¿ok? Singapur, los países escandinavos, o sea, una de las cosas que pusieron clave es el uso de tapabocas de manera, empezando la pandemia. Acá en Estados Unidos no lo hicimos, y eso fue un error, que bueno, claro, viendo las cosas retrospectivas es fácil tirar piedras, ¿no? A todo el mundo y decir, bueno, lo hicimos mal. Pero yo creo que debíamos haber empezado con mayor protección y luego hacer de-escalation, ¿no? Y luego bajar la protección. No como decimos nosotros, que empezamos no tapabocas y luego al final, bueno, cada vez aumentábamos la restricción hasta que hoy en día estamos utilizando tapabocas. Pero yo creo que el uso de tapabocas es importante, y de hecho hubo un estudio que demostró que el virus se transmite por vía aérea. Esa es una de las razones por las cuales una de las recomendaciones es tratar de evitar los espacios cerrados. Y si estás en un espacio cerrado, pues abrir la ventana. Y el riesgo de contagio, si estás en un parque, corriendo, jugando fútbol, pues mucho menor. Entonces, eso es algo que supimos cuando la pandemia pues empezó a evolucionar, y yo creo que el haber utilizado tapabocas antes todo el mundo, yo creo que hubiera cambiado el número de personas que estuvieron contagiadas y la mortalidad, sí, desgraciadamente. Sadi, dos últimas preguntas. La primera es de Sofía Ocupati, que dice: buenas noches, soy asmática, tengo COVID. Estoy en mi 9º día, pero el 7º día comencé con tos seca y un poco de dificultad respiratoria. Tenía de diciembre sin usar inhalador.
¿Es recomendable usar acitromicina y prednisona? Sí, mira, es una excelente pregunta. Como dije anteriormente, si realmente tiene COVID, no hay ninguna indicación para el tratamiento de acitromicina y el uso de esteroides, particularmente el decadrón, está solo indicado en pacientes que tienen COVID severo con bajo de oxígeno, con hipoxemia. O sea, si no tienes eso, no tienes indicación ni de acitromicina o prednisona. Ahora, en el caso de esta persona en particular, es una persona asmática. ¿Qué pasa? Los pacientes asmáticos con enfisema, cualquier cuadro viral les puede producir lo que llamamos broncoconstricción, ¿no? Producen broncoconstricción, les da el pitico, y les da el pitico cuando respiran. Entonces, claro, lo que pueden desarrollar lo que llamamos una exacerbación del asma o una exacerbación de la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica. Como parte del tratamiento de una exacerbación de asma o de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los esteroides son esenciales, pero no para tratar el COVID, sino para tratar la exacerbación de su enfermedad obstructiva pulmonar. Y en caso de asma exacerbation o de COPD o de chronic obstructive pulmonary disease, algunas veces damos antibióticos por 5 días, ¿no? Porque sabemos que con todo y que puede empezar por un cuadro viral, en algunos casos cuando se miden el esputo, pues se ven algunas bacterias y los damos normalmente antibióticos por 5 días. Yo lo que le recomendaría a la señora es que se hiciera ver por un médico. Si ella no tiene una exacerbación del asma o el enfisema, que obviamente un médico lo va a saber, la oculta, no tiene sibilancia, no hay indicación ni para esteroides ni para la citromicina. Si por otro lado tiene COVID, pero está con sibilantes, está con el pitico, y obviamente hay una exacerbación de su asma o su enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, pues definitivamente en esos casos nosotros normalmente damos prednisona 40 miligramos y le bajamos la prednisona en 7 días y le damos antibióticos por 5 días, que puede ser acitromicina, una quinolona, inclusive amoxicilina por 5 días. Pero eso es nada más para la exacerbación de un proceso asmático o de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, no para el COVID per se. O sea que mi recomendación es que se puede saber con un médico y el médico va a saber si tiene una o la otra. Pero si es puro COVID, no hay indicación ni para citromicina ni para prednisona. Los esteroides nada más si tienen el oxígeno bajo en sangre en pacientes severos, que ya como expliqué, disminuyen la mortalidad un 30%. A ver, quiero cerrar con esta última pregunta, que además es una pregunta personal, pero que la he escuchado mucho en varios conversatorios. En Venezuela está, y sin caer en temas políticos, está la política gubernamental del 7x7. Ha habido otros países, entiendo que en países europeos, que ha sido 15x15. ¿Qué comentas al respecto? Mira, es interesante lo que está desde el punto de vista lógico, ¿no? Obviamente tú dices que trabajo 7 días, y en el transcurso de esos 7 días, ¿ok? Tuve contacto con el virus, con todo y que en general los síntomas pueden presentarse entre el día 1 y los 2 semanas, o sea, lo que llamamos los famosos 14 días. En general los síntomas se van a presentar alrededor en los primeros 5 o 7 días. Entonces ahí viene el 7x7, y bueno, trabajo 7 días, los otros 7 días no trabajo, me chequeo, si tengo síntomas, pues ya no voy a trabajar. Tiene lógica. De hecho, interesantemente, esta lógica empezó, para darle crédito a quien se lo merece, un grupo de investigadores en Israel. Tiene, desde el punto de vista científico, tiene mucha lógica. Desde el punto de vista económico tiene un problema, porque obviamente, o sea, estás trabajando una semana, estás perdiendo en una semana un grupo importante de personas que va a tener fuerza laboral. Yo realmente no he visto ningún estudio que demuestre que haciendo este 7x7, en comparación con lo que nosotros hacemos, que es colocarte tu tapaboca, tener el distanciamiento social y medir la temperatura de toda la gente. O sea, si estás enfermo, te quedas en tu casa. Si no estás enfermo, todo el mundo que va para el hospital usa tapaboca y todo el mundo que llega a los trabajos se le chequea la temperatura. Haciendo eso, la tasa de contagio ha sido muy baja. O sea que yo no creo que haya una mayor diferencia haciendo una cosa o la otra. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista teórico, tiene cierto basamento científico, pero yo creo que desde el punto de vista práctico, si tú tomas las medidas preventivas que te acabo de decir, no hace mayor diferencia, y obviamente estás limitando a un grupo importante de la población en participar en la economía, ¿no? Trabajar en la economía.
Perfecto. A ver, ya son las 7:41 de la noche, llevamos casi 2 horas en esta excelente charla. Hemos tenido en promedio más de 130 personas, Sadi. Quiero dejar que tú cierres, que te despidas de las personas. Me gustaría robarte 30 segunditos para presentar las próximas dos charlas y entonces que tú te despidas de las personas, que cierres tú y que puedas escucharlos a todos. Vamos a abrir los micrófonos. Quería comentarle entonces a todas las personas que todavía están presentes en la charla de hoy. El martes que viene, 15 de septiembre, vamos a tener a Francis Cribó y a Michelle Merlin hablándonos de educación en tiempos de pandemia. Una charla además bien propicia ya que estamos iniciando clases en estos momentos. Y el martes 22 de septiembre vamos a tener al doctor Richard Páez. Él va a hablar sobre metamorfosis, de la Cenicienta a la Vinotinto. Esta es una charla interesante, no es solo de fútbol, sino es una charla motivacional donde además para nuestros jóvenes es bien interesante. Sadi, antes de dejarte los micrófonos abiertos a ti y a toda la gente que nos está escuchando, quería darte en nombre de la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica, de todo su tren y equipo gerencial, de todos los trabajadores, darte de verdad una inmensa gracias, además por toda esta dedicación. Se nota que tu vocación habló solo, sin necesidad de leer tu currículum, esta disposición inmensa, más allá de que esta es tu casa y que seguirá siendo por siempre, que esperamos pronto podamos tomarnos un café en la piscina y verte por aquí por Venezuela. Muchísimas gracias. Vamos, el equipo técnico ya va a abrir los micrófonos por si hay personas que quieran comentarte algo. Bueno, y cierra tú, por favor, este día. Mira, como tú lo dices, para mí Hebraica y la Keilah en Venezuela siempre va a ser mi casa. Yo creo que fue un honor para mí, o sea, el poder hablarle a ustedes, o sea, mi Keilah, mi familia, ustedes son mi familia. Venezuela la llevo en la sangre, la comunidad hebrea en Venezuela la llevo en la sangre. Que Dios le dé muchísima fuerza a todos ustedes ahí, sé por lo que están pasando, y los admiro, sé todo lo que ha hecho tanto Hebraica como la sinagoga, los rabinos, todo lo que han hecho por la comunidad en Venezuela. Mi mensaje es un mensaje, ahorita que estamos a punto de llegar a Rosh Hashanah, recemos, viene Rosh Hashanah, viene Kippur, pidámosle a Hashem que nos ayude. Estoy seguro que el 2021 va a ser mejor que el 2020. Estoy seguro que vamos a hacer una mejor sociedad a la que somos ahorita. Amén. Vamos a salir reconfortados de todo esto y estoy seguro que vamos a vencer la pandemia. Se pueden comunicar conmigo, yo les voy a dejar mi email, se pueden comunicar conmigo por WhatsApp, inclusive por Instagram. Si tienen cualquier pregunta desde el punto de vista Hasbe Shalom, de manejo de terapia o de manejo de neumonología en COVID, con muchísimo gusto. Espero no tener que hacerlo. Les podré dar mi humilde opinión. Lo he hecho innumerables veces para mis pacientes venezolanos. Tengo muchos colegas que me han llamado y con todo gusto podré compartir lo poco que sé de esta pandemia, porque no creo que nadie sepa realmente mucho de esta enfermedad, la estamos conociendo, pero Shana Tova para todos, de verdad que bueno, así que lo estoy viendo desde el punto de vista virtual, los quiero mucho y recémosle a Hashem. Ahorita vienen días importantes y vamos a rezar muchísimo para que se acabe esta pandemia, para que con el favor de Dios todos estemos sanitos y buenos y amén. El año que viene va a ser Se mejor. te salió de Sara. Sí. Ya estamos abriendo los micrófonos, entonces. Bien, Dios lo bendiga, doctor. Lo admiramos muchísimo, es lo máximo. Siempre dedica tiempo a la gente que no sabe nada. Gracias. Muchísimas gracias, señor. Que Dios la bendiga. Muchas gracias, Sadi, por todo. Gracias. Doctor, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Excelente presentación, muchísimas gracias, de verdad. A la orden. Felicidades, Adi. Muchísimas gracias. De su parte. Creo que esa es la abuelita de Galit, no sé. No, Muy dulce. la mamá de Katy. La mamá de Katy. No sé. Katy Azulay. Recordamos con mucho cariño en Venezuela. Y había 90 y pico personas en... Galán. Excelente charla, Sadi. Soy la hermana de Melania. Ah, que esté bien.
Me alegra. Yo fui la que te dije la de la cloroquina. Sí, Pero ya sí. eso fue en marzo. Eso fue en marzo. Todos pasamos por eso de la cloroquina. Sí. Pero Sadi, bueno, ya eres un monstruo. estoy bien. Alzaco Barú, Sadi. Gracias. Te felicito. Gracias. Te Felicito, extrañamos. excelente. Orgullo, qué orgullo, Sadi, qué belleza. Hola, ¿cómo están? Soy Meli, la hermana de David. Está mi mamá, el dolor. Ah, ok. Y vino otra vez el dolor. Tuvimos que silenciar los micrófonos porque se van colando un poco sonidos ambientes y hace que haya mucha interferencia. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Repito, para Sadi, nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, el encuentro el próximo el próximo martes, a la misma hora, a las 6 de la tarde, hora Venezuela. Teníamos hoy personas conectadas desde Panamá, desde México, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos vemos. Sadi, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Todo lo mejor. Dios te bendiga. Bye. Que se repita. Bien. Shana Tova. Sana Toba. Fatima Tova. Shana Tova.